El barrio de Analco de la Puebla de Los Ángeles es uno de los más antiguos de la ciudad y está ubicado del lado oriente del río de San Francisco. Leyendas como la del fantasma del puente de Obando, la del Callejón del Muerto y su templo del Santo Ángel Custodio, que antes fue el Templo de las Ánimas, dan al barrio un aire de misterio. Durante siglos, el templo tuvo un panteón. Julia Cervantes cruzó el puente de Analco casi en ruinas. Se dirigía a casa de su tío Rodrigo, que estaba frente al templo de Analco. La hermana de Rodrigo, de nombre Rosario, que había vivido con él, había fallecido el año anterior. Su prima Lucía le había contado que su tío Rodrigo le había dicho que los muertos del panteón lo iban a visitar y a decirle jugadas de ajedrez. Julia quedó huérfana desde muy pequeña y vivió con Rodrigo y Rosario. Abandonó la casa de ellos porque Rodrigo se había opuesto al romance de ella con su pretendiente Máximo, a quien confrontó y amenazó, y desde ese día no supieron nada de él. Desde entonces, Julia se fue a vivir del otro lado del río con su prima Lucía y consiguió un trabajo como costurera. Al cabo de 4 años, ya era dueña del taller. Preocupada por lo que dijo Lucía, decidió ir a visitar a Rodrigo y estar unos días con él. Después de cruzar el puente, a lo lejos vio que alguien se acercaba. Se detuvo porque el miedo la invadió. El hombre que se acercaba la llamó por su nombre y quedó petrificada. Cuando estuvo cerca lo reconoció. Era Máximo. Julia observó sus ropas y dedujo que le había ido bien económicamente. Máximo le preguntó qué hacía por ahí y ella le dijo que iba a visitar a su tío. Máximo le dijo que sabía que Rodrigo estaba mal y que decía que lo visitaban los muertos. Julia quedó sorprendida. Máximo se ofreció a acompañarla hasta la puerta de la casa de su tío. Ella aceptó y caminaron sin decir nada, pero disfrutando su mutua compañía. Desde la puerta, ella lo despidió y se quedó viendo cómo se alejaba. Después entró a la casa de sus tíos y encontró a Rodrigo sentado en una silla leyendo. Al verlo trató de sonreír, pero su rostro reflejaba una enorme tristeza. Después de saludarse, Julia le dijo que iba de visita unos días para que no estuviera tan triste y tan solo. Rodrigo le dijo que a veces no estaba solo, y Julia le respondió que con quién estaba. Le contestó que algunos muertos del panteón del templo del Santo Ángel Custodio de Analco lo visitaban. Julia se quedó callada y pensativa. Después le dijo que si recibía visitas, lo ideal sería que se bañara y se arreglara. Rodrigo respondió que tenía razón, que si su hermana Rosario llegaba, le gustaría verlo bien aliñado. Al otro día, Rodrigo estaba perfectamente arreglado. Incluso se puso una generosa cantidad de agua de colonia. A Julia siempre le gustó el aroma de lavanda y recordó algunos momentos de su niñez. Con nostalgia, Rodrigo le respondió que lamentaba no haber valorado la familia que eran y que de pronto tenía un gran coraje consigo mismo por no haberlas tratado mejor a ella y a su hermana Rosario. Julia guardaba silencio para dejarlo hablar. Rodrigo dijo que sentía mucho coraje por la muerte de Rosario y que no era justo que pasaran esas cosas. Julia le respondió que nadie podría saber que un balcón se iba a caer en el momento que Rosario pasaba por debajo cuando regresaba del mercado. Rodrigo contestó que también sentía enojo con ella por dejarlos, y Julia respondió que ella se sentía lastimada cuando corrió y amenazó a Máximo. Rodrigo solo inclinó la cabeza y lloró. Algunas veces Julia salía a caminar por la plazuela de Analco con la esperanza de encontrar de nuevo a Máximo. No podía sacar de su mente la extraña forma en que se le apareció aquel día cerca del puente. Lamentaba no haberle dicho nada durante todo el camino a casa de sus tíos. En varias ocasiones, al dar la vuelta a la calle de Santo Tomás, sentía que alguien la observaba desde los árboles, pero al voltear no veía nada. Una tarde, al regresar de su caminata, Julia oyó a Rodrigo hablando. Le preguntó que con quién hablaba y Rodrigo le dijo que allí estaba Pedrito, el mozo que había barrido durante años el atrio del templo. Pero Julia no veía a nadie. En otra ocasión, Rodrigo dijo que don Fernando solo se sentaba enojado frente a él y no decía nada. También veía a un joven que nunca hablaba. Julia no sabía qué decir, porque Rodrigo hablaba totalmente convencido de que ahí estaban esas personas. Sobre todo un hombre llamado Julián, que había sido un soldado que falleció peleando. Además de que le enseñaba jugadas de ajedrez, le entendía el coraje que sentía por las cosas malas que habían ocurrido. Entonces Julia decidió hacer algo más drástico. Le dijo que si ahí estaba Julián, le dijera que hablara con ella.
Rodrigo lo hizo y súbitamente Julia pudo ver a Julián. Julia le preguntó que por qué estaba ahí. Julián le respondió que para acompañar a Rodrigo, porque estaba solo y enojado porque ella los abandonó a pesar de que ellos la habían cuidado cuando murieron sus padres. Julia se sintió apenada. Después Julián dijo que sabía que ella también estaba enojada de saber que sus padres murieron ahogados en el río al caer el puente y por eso odiaba cruzarlo. Julia le dio la razón. Julián siguió hablando y le dijo que sabía que también odiaba a Rodrigo por separarla de Máximo y lo odiaba más porque al verlo de nuevo se dio cuenta de que aún lo amaba. Julia volteó a ver a Rodrigo y le gritó que si no tenía nada que decir. De pronto se escuchó la voz de Rosario diciendo que no pelearan y que no estuvieran enojados. Los tres voltearon a la ventana y vieron a Rosario. Ella les dijo que el nombre de aquel ser no era Julián, era Amón, el marqués del infierno que comanda 40 legiones de demonios, el que cuenta las cosas del pasado y del futuro y es el demonio del odio. Amón tomó su verdadera forma y dijo que Julia tenía derecho a expresar su ira. Rosario le respondió que las palabras expresadas con ira, sean amables o hirientes, lastiman el corazón de las personas a las que se le dirigen y que la ira, lejos de solucionar un problema, busca venganza. Entonces Amón, maldiciendo a Rosario, se esfumó. Rosario les dijo a Julia y a Rodrigo que a veces pasan cosas malas por culpa de la fatalidad, aquella fuerza sobrenatural que inexorablemente influye sobre las personas y las cosas. Fue la fatalidad la que hizo que el balcón cayera sobre ella en el momento que pasaba. Rosario le dijo a Julia que Máximo vivía en la calle de Rocha, atrás del templo del Ángel Custodio, y desapareció. Días después, Máximo visitaba a Julia y a Rodrigo, quien los veía con una extraña sonrisa. En el fondo estaba su nuevo amigo, el demonio Belial. Esto fue el cuento de horror de los hechos de la historia. Yo soy Manuel Palomino. Cuídense.